No diga es que yo lo creo así. No, usted y yo no tenemos que decir yo lo creo así. Usted y yo lo que tenemos que decir, nos sometemos a la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y pare de contar. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor, delante de ti. Alabamos tu nombre, te exaltamos y nos gozamos ante ti, Padre. Bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Bendíceles, Padre, y háblales, amado Señor. Te lo ruego, te lo suplico, mi Rey del cielo. Y usa mi vida, Señor, que lo que vamos a hablar hoy, Señor, seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Yo me escondo detrás de ti, papá, para que tú hables y ministres a nuestras vidas, nos enseñes, nos guíes y nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey. Deuteronomio capítulo 6. Pero yo quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 4. Amén. Hay una hojita del respaldo. Dice así el Señor. Deuteronomio 4, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Lo leyó? Vamos a volverlo a leer. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablar sobre el tema que empezamos hace 8 días, sobre la Trinidad. Hace 8 días empezamos sobre el tema la Trinidad. Lo vimos en el Antiguo Testamento, que está reflejado la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como les decía, retomo un poco, la palabra Trinidad no la va a encontrar en la Biblia, no la va a encontrar. Como la palabra Biblia tampoco la va a encontrar. Pero siempre Dios ha querido revelarse al hombre a través de la Escritura. La palabra Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Esa es la palabra Trinidad. ¿Qué significa qué? Pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios, de la doctrina de la Trinidad de Dios. Vemos que en el Antiguo Testamento vimos la Trinidad desde el inicio. Usted encuentra la Trinidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted la encuentra, pero no va a encontrar la palabra Trinidad donde diga, es que la palabra Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Pero sí va a encontrar un solo Dios verdadero con 3 personas distintas. La esencia Dios, pero 3 personas distintas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces eso, en el Nuevo Testamento entrando, vemos la plenitud de la Trinidad. La vemos clarita. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo de Dios.
una realidad eternamente, que usted no lo entienda, que usted no lo comprenda, ya es el problema de uno. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Que usted no entienda, o como les decía, hay grupos que no aceptan la Trinidad de Dios, ya voy a hablar sobre ello. Es el problema suyo. Es su problema que usted no entienda la Trinidad. Pero la Biblia lo escribe y está claramente desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros como cristianos, los que creemos en la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos monoteístas. ¿Qué es la palabra monoteísta? Lo que está en Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 6:4, que creemos en un solo Dios porque no hay más. Y hay personas que nos dicen que nosotros creemos en tres dioses. ¿Cuáles tres dioses? Solo hay un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es el solo Dios, un solo Dios verdadero. Entonces, creemos en la Trinidad. ¿Por qué creemos? ¿Por qué cree usted? Si a usted le preguntan ¿por qué cree en la Trinidad de Dios? ¿O usted por qué cree en tres dioses? No, dígale, yo no creo en tres dioses. Creo en un solo Dios verdadero, pero son tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad porque está en la Biblia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Hijo, y el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y ahora vamos a mirar unos textos bíblicos que nos mostrarán en el Nuevo Testamento, la plenitud completa de la Trinidad, que nos van a mostrar. Empezando, Primera de Juan, capítulo 5, para aquellas personas que no creen en la Trinidad. Vaya, busque la palabra. Tiene que ser muy ágil porque vamos a leer mucha Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Está revelada la Trinidad en su plenitud en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está hablando de ¿qué? De una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios. Usted tiene que hacer que está cogiendo ese celular en este instante, moviendo esa Biblia para lado y lado. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Aquí vemos la Trinidad. Pablo muestra la Trinidad de Dios. Dice el verso 14: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea que con todos vosotros. Ahí vemos la Trinidad, que dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios o el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, mirando esto, leí un comentario de Charles Spurgeon. ¿Han leído libros de él? Son buenísimos también. Yo no estoy haciéndole propaganda. Leí en un comentario en un libro de Charles Spurgeon que dice esto sobre la Trinidad. Él se refiere a esto así, sobre la Trinidad: si tratas de entender la Trinidad, perderás la mente.
Pero si tratas de negarla, perderás el alma. Eso dice. Si tratas de entender, o sea, la Trinidad, él dijo esto sobre la Trinidad. Si tratas de entenderla, perderás la mente. Pero si tratas de negar la Trinidad, la existencia, la palabra de Dios, perderás el alma. Eso dijo él. Nuestra meta aquí en la tierra no es entender la Trinidad de Dios, sino creer por fe y creer a lo que la palabra de Dios dice, que está ahí dentro de la Biblia. Entonces yo no entiendo por qué, yo les decía hace 8 días, hay debates donde entran a pelear los unicitarios. Y que no, que eso dicen el Jesús, y ellos dicen solo Jesús, y niegan la Trinidad, o sea, niegan la palabra. Yo no estoy condenando a nadie, ni juzgando, ni mandando a nadie al infierno. Yo solo lo que te digo es toda la palabra. Hay un texto en la Biblia que se debe sabérselo usted, que es segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice: toda la escritura, escuche, toda, desde Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Preparado para buena obra. Esos son textos que usted tiene que saberlos. Textos, toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios es inspirada por Dios y no hay tacha, no hay mentira, es inmutable. Entonces yo no puedo negar la Trinidad de Dios si la Biblia lo dice. Nosotros nos dimos cuenta hace 8 días la pluralidad de Dios. Habla en la singularidad. Singularidad es uno. Pluralidad es cuando hablan más de 2 personas. Más son 2 personas o 3, habla de pluralidad. Es como decir: yo fui a pasear. Pero si digo fuimos, si yo digo fui, ¿qué estaría hablando? Singular. Si yo digo fuimos, estaríamos hablando de plural. Y nos dimos cuenta que el Señor no busca esos textos, porque no los vamos a ver, porque ya los vimos el domingo. En uno de esos textos, en Génesis 3:20, Dios dijo: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Estaba hablando de plural. El hombre, dijo, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Génesis 11:7, cuando vio la torre de Babel, dijo: descendamos y confundámoslos. Él no dijo: yo desciendo y los confundo. Si hubiera hablado así, hubiera sido singular. Pero él dijo: descendamos y confundámoslos, plural. Amén. En Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre, plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, plural. Y en Isaías 6:8, Dios dijo a Moisés y le dijo: ¿a quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Está hablando a quién. Pero ahí se levanta el hijo y responde, dijo: yo iré. Dijo: ¿quién irá por nosotros? El dudar de la Trinidad es dudar de la palabra de Dios. El problema es que nosotros, escucha bien esto, queremos meter a un Dios omnisciente, que todo lo ve, que todo lo puede, a un Dios
infinito en nuestro pensamiento finito. Queremos meter a Dios en la mente nuestra, que es finita. ¿O quién lo sabe todo acá? Si usted lo sabe todo, le puedo preguntar cuándo va a morir usted. No lo sabemos, porque tenemos una mente finita. La mente de Dios es infinita. Él dice que antes de que la hables, la palabra, hables tú, ya Él ya sabe lo que tú vas a hablar. Él dice en la palabra que vuestros cabellos de vuestra cabeza, ¿cuántos cabellos tiene usted? Porque la mente de ella es finita. Ella dice: yo tengo mucho cabello. Pero Dios es infinito y Él dice que están contados los cabellos de su cabeza. Así se le caiga uno a diario. Entonces, se da cuenta, el problema es que nosotros queremos meter la mente de Dios en nuestra mente finita. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Imagínese usted Dios pensando como la mente torcida que tenemos nosotros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, ni mis caminos vuestros caminos. Nosotros parecemos los caballos o las mulas, vamos por donde nos metemos, queremos meter. Pero Dios no. Dice: así como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y más altos mis caminos que vuestros caminos, dice Jehová de los ejércitos. Entonces no podemos meter, querer encontrar la palabra Trinidad, porque dentro de la Biblia es un misterio. Y aquí le digo, habrán cosas que no vamos a entender, porque esto es una profundidad. Es como un océano. Yo les decía hace 8 días, haga de cuenta que su mente es una piscina. Y usted querer ir a traer el océano y meterlo dentro de la piscina es imposible. Porque en el océano hay profundidad. En el océano, entre más usted se sumerja, más usted va a encontrar cosas. Pero como yo le decía hace 8 días, un buzo de los que bucean no pueden llegar, por más que quieran, pueden llegar hasta los límites de la profundidad. No pueden, porque ellos llevan un oxígeno establecido, digámoslo así. Si por 20 metros, hasta ahí les llega, porque 20 va a salir y 20 va a subir. Se quedan más, uno más, hasta ahí llegaron. El problema de nosotros es que queremos meter el océano de Dios, la profundidad de Dios, en nuestra mente, y queremos que Él se acople a nuestro pensamiento. Hermano, y ahí sí vamos a tener un problema. Por eso es que hay muchas sectas que no creen en la Trinidad. Ignoran, porque ellos se hicieron su propio Dios. Metieron a Dios en su mente y ellos dijeron: esto es así y de aquí no nos cambia nadie. Eso es algo erróneo. No podemos meter el océano, grábate esto, no puedo meter el océano en una piscina. No puedo meter la profundidad de Dios, que es infinito, en mi piscina, que es finita, que tiene un límite. No puedo meterlo. Por más que usted estudie, ya le decía, llevo años estudiando la Biblia, pero cada vez que yo me voy a la palabra, veo que soy ignorante de ella mismo, porque no entiendo muchas cosas. Y hay muchos que quieren saberlo todo. Y Pablo muestra, y creemos nosotros en la Trinidad, porque Dios lo habla, porque la palabra es inscrita. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? ¿Qué dice? Lo leímos. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada, hablada por Dios. Esa palabra inspirada quiere decir hablada. Lo que le estoy hablando yo hoy es hablada por Dios. ¿Útil para qué?
para enseñar, para corregir. O sea, te enseña, te corrige y te instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus caminos. Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y mire lo que dice: por cuanto tú desechaste mi conocimiento y te olvidaste de la ley de Jehová tu Dios, yo también te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos, dice. En Isaías también dice: este pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. El falta de conocimiento. Y nos falta. La Biblia dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y estas tres personas, un solo Dios verdadero, tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo y te lo repito: el que no creas en la Trinidad es tu problema, si tú me escuchas. Como le decía hace 8 días, me refiero con respeto, me dirijo a todos, y asimismo cada comentario que tú hagas, hazlo con respeto, porque yo no estoy hablando yo, es la palabra de Dios. Y como le digo, si yo trataría de meter el océano de Dios en mi mente, que es una piscina, no va a caber. ¿Qué dijo el Señor? Hay un texto que dice en Jeremías 33:3. Yo les dije que ese era el celular de Dios. Usted puede llamarlo. A las 3 de la mañana levántese y le timbra y lo llama. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jeremías 33? Clama a mí y yo, dice el Señor, te responderé. Ojo con esto, ahí viene el océano. Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas o profundas que tú no conoces. Que tu mente es limitada, que tu mente es como una piscina, pero el océano de Dios es una profundidad. ¿De acuerdo, iglesia? Que no creen en la Trinidad es su problema. ¿Por qué? Porque hoy se han hecho un ídolo. Aquellos que no creen en la Trinidad se han hecho un ídolo, y no es el Dios de la Biblia, sino que se han hecho un ídolo. Por eso Dios le dijo el Señor en Deuteronomio 6, no lo lean, verso 4: oye Israel, vuestro Dios, Jehová, Dios uno es. ¿Por qué cree que le estaba diciendo al pueblo de Israel eso? Porque en las naciones vecinas habían ídolos, muchísimos ídolos, y por eso ellos creían que los ídolos que ellos tenían era un Dios también. Y por eso Dios les dice en Deuteronomio 6:4: oye Israel, oiga iglesia, solo hay un solo Dios, no hay dioses. Y el pueblo estaba cogiendo la costumbre de ir a adorar dioses paganos, como Salomón. Dice que fue desviado del verdadero evangelio, y por amor a las mujeres extranjeras, dice que terminó levantando ¿qué? Estatuas, ídolos a cada una de ellas. Y por eso es que Dios dijo: Dios uno es. Y en el verso 5 de Deuteronomio 6 dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y tu alma. Es uno. Por eso es que eso, y este texto, los unicitarios dicen que solo es Jesús es Dios, y no creen en la Trinidad. Se hicieron un Dios imaginario. Ahora, en el siglo más o menos
en la antigüedad, el sabelianismo, el sabelianismo fue una herejía de los primeros siglos de los cristianos, el sabelianismo. También fue llamado esta secta como el modalismo. ¿Qué enseña el sabelianismo? Lo mismo que enseñan los Jesuses solos. El sabelianismo enseña que en realidad es una persona divina, pero ellos dicen que a veces aparece como padre, que a veces aparece como hijo y que a veces aparece como el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña el sabelianismo, que un día es padre y al otro día es hijo y al otro día es Espíritu Santo. Ellos no creen que es un solo Dios y tres personas distintas. Ellos creen que es una sola persona divina, que a veces se aparece como papá, como padre, a veces se aparece como hijo y a veces se aparece como el Espíritu Santo. Eso enseña el sabelianismo y eso está en siglos antes del cristianismo. Pero la Biblia, ¿qué enseña? Que son tres personas, un solo Dios, tres personas distintas. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Señor Jesucristo, el Hijo, es Dios. Eso es lo que enseña. La Biblia enseña que son tres personas y un solo Dios. Nosotros no somos que adoramos tres dioses. Adoramos a un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los arrianismos, esa es otra secta. Ellos niegan la deidad de Jesús y niegan la personalidad del Espíritu Santo. Los arrianistas o los arrianismos, ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo y niegan la personalidad del Espíritu Santo. Ahí entran, ¿quién entran ahí? Entran los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Ellos dicen que es una fuerza. Y ellos niegan que Jesucristo es Dios. Usted hable con uno de ellos y dígale, Jesucristo es Dios, ellos le van a decir que no. Pero la Biblia dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, estas sectas, el sabelianismo, que enseña que un día se manifiesta como Padre, otro día se manifiesta como Hijo y otro día se manifiesta como el Espíritu Santo. Y los arrianismos niegan la deidad del Señor. Niegan esto estando tan poderoso. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Estos textos que le estoy dando, dice, no es con ejército ni con fuerza, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino con mi santo, ¿qué? Espíritu. Zacarías 4:6 lo dice como te lo estoy narrando. Eso es lo que dice el Señor. No me detengo ahí porque vamos a leer mucho. Pero hay también las personas que se llaman los racionalistas. ¿Qué es los racionalistas? Ellos se han hecho un Dios en sí mismo. Se han hecho su propio Dios en su mente. Ellos dicen, como decir los Jesuses solos, los lleva al orgullo no reconocer la Trinidad de Dios. Entonces ellos, ¿qué hacen? O la persona, los racionalistas, dicen, no, yo creo así. Es como cuando alguien dice, no, es que yo la palabra la entiendo así y punto. Querés meter el océano de Dios en la piscina de tu mente y no va a caber. ¿Qué los hace que ellos lleguen, los racionalistas? Los hace llevar a no reconocer la Trinidad de Dios o la palabra o la verdad de Dios. Es el orgullo. Y una persona orgullosa jamás va a reconocer la verdad de las Escrituras a su plenitud. Jamás lo va a reconocer.
porque el orgullo no los deja. No los deja. Entonces los racionalistas dicen: yo soy así, yo pienso así y punto, sin importar lo que piense Dios o lo que está escrito. Ahora, ya mirando ahí, el modalismo, ¿qué es el modalismo? Fue una herejía que partió de otra herejía que se llama el monarquismo. Ese es el modalismo. Una herejía que partió de otra herejía que se llama el monarquismo. ¿Qué hay ellos? Ellos creen que hay un solo Dios, un solo poder y un solo Dios. Pero ellos niegan, y esto es lo que creen los unicitarios, que hay un poder y un solo Dios, y niegan la Trinidad de Dios. Ahora vamos a ver la Trinidad de Dios en su plenitud en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Y estaremos mirando que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y tienen el mismo poder que tiene el Padre. Lo estaremos mirando más adelante. También es la Trinidad. Mira aquí esto, vamos a ver estos textos. Ahí sí los puede anotar ahora, si usted no es ágil como el celular. Va a bregar un poco porque le falta más conocimiento de la Biblia. Le falta saber cuántos libros hay y dónde quedan. Entonces, empezando la Trinidad desde el Nuevo Testamento, está desde Jesucristo. El bautismo de Jesucristo fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estoy hablando en el bautismo sino el bautismo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, por favor. Verso 16 y verso 17. Aquí en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando iba a empezar su ministerio, nos muestra la Trinidad de Dios ahí en él. Verso 16 dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos. Y vio, ¿quién vio? Jesús estaba siendo bautizado. ¿Y vio a quién? Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo no es una paloma, es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Es Dios. ¿Qué dice? Descendía el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche bien esto acá. Jesús está en la tierra, ¿sí o no? Va a ser bautizado por el Juan el Bautista. Si Jesús está, si fuera como dicen los Jesuses solos, que Jesús es Dios y ya, entonces Jesús, ¿con quién está hablando? ¿Está solo? Pensaríamos con respeto decir, si usted ve una persona sola hablar en la calle, que dice, ese se metió. No, pero ahorita ya es normal. Ahorita son más los que no hablan que los que hablan en la calle. Usted ahorita los ve a todo tiro con el celular o con audífonos y hablando en la calle. Dice que Jesús estaba bautizándose y subió del agua, salió del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía en forma corporal de paloma. No dice que era una paloma, en forma corporal. Vemos a Jesús en la tierra bautizando, saliendo. Vemos al Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad. Y vemos también que dice: y hubo una voz desde los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesucristo en la tierra, el Espíritu Santo desciende y el Padre está diciendo, tengo alegría por mi Hijo que está allá en la tierra. Vemos la Trinidad ahí. Amén, iglesia. Dale ese aplauso. El bautismo para el cristiano o el creyente debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28. Estoy citando Biblia, yo no estoy citando la historia, ni estoy citando otros libros, ni estoy copiando nada, estoy citando la Biblia. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, verso 19? Dice, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿En dónde? Ahí no dijo solo en Jerusalén o en Samaria o en Suacha o en Colombia. Dijo en todas las naciones. Al decir en todas era en todo el mundo. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos ahí la Trinidad de Dios en su plenitud. ¿Lo estamos viendo ahí? La conversión de los cristianos es trinitaria también. La conversión de los cristianos es trinitaria. Tito, que está enseguida de Hebreos, Tito capítulo 3, por si le queda duda, verso 4 y 5. La conversión del cristiano, la conversión cristiana es trinitaria también. Mira lo que dice. Pero cuando se ha manifiesto la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia de nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Usted encuentra la Trinidad ahí? Claro que sí, que ahí está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo de Dios. Está ahí clarito. El ministerio que cada uno, el ministerio de Dios, el ministerio de la Biblia, es trinitario también. ¿Qué dice? Primera de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12. Primera, por favor, perdón, soy humano. A ver, ahí sí cuando les digo aquí en los libros, ahí sí no dicen nada, ¿no? Ahí sí se miran del uno al otro nomás. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Ya lo tienen ahí. El ministerio cristiano es trinitario. Primera de Corintios 12, verso 4 y 5. Quiero que lo leas bien, que aquí está la palabra Trinidad. Ahora bien, hay diversidades de dones. Escucha bien esto. Ahí está con letra mayúscula. Pero el Espíritu es el mismo. Pero el Señor es el mismo, sea Jesucristo. Ya hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es Él mismo. ¿Está la Trinidad ahí o no está? No va a encontrar la palabra Trinidad, porque si usted se va a sacar los ojos buscando ahí a ver si encuentra la palabra Trinidad, no la va a encontrar. Pero ahí está, dice el Espíritu Santo, el Señor, que es el Señor Jesucristo, y Dios el Padre está ahí. La comunión cristiana es trinitaria también.
Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14. Mire aquí la Trinidad. Yo no sé por qué a los señores de Jesús de solo les cuesta reconocer la Trinidad de Dios cuando está en la Biblia plasmada totalmente. ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 13 verso 14? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. ¿Qué? Vosotros. ¿Está ahí la Trinidad o no está? Ahí está. Amén. Ahora, ¿se acuerda que en Génesis les dije que Dios hablaba en plural y decía vamos, hagamos, descendamos, confundamos? No está hablando solo. Él no dijo yo voy a ir, yo bajo, yo hago el hombre, yo los confundo y yo desciendo. Y él dijo hagamos, descendamos, confundamos. Habla en la palabra plural. Y vamos a ver unos textos cómo nos habla de la pluralidad de Dios. Efesios capítulo 2 verso 18. Dice así el Señor: porque por medio de Él los unos y los otros estamos entrando por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estamos entrando en un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Tenemos acceso al Padre por medio del Señor Jesucristo. Ahí está la palabra Trinidad. Y estamos viendo la Trinidad en el Nuevo Testamento. Esto usted, iglesia, debe escuchar estas prédicas y debe anotar esos versículos y cargarlos en la Biblia. Y no vaya a decir, se le aparece un unicitario y no, espere, yo llamo al pastor. No, porque ya se lo enseñé. Entonces ya usted tiene que tener estos textos para poder defender la postura de su fe. Efesios 4 verso 4 al 6. En cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí está diciendo un espíritu, un Señor, que es Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios que Padre. Ahí está la Trinidad. Lo que pasa es que, como les decía yo hace 8 días, la iglesia, el cristiano es perezoso para leer. Lo que dedica 3 horas allá metiendo dedo en el celular, dedique esas 3 horas conociendo la profundidad, el océano de Dios para su vida. Hermano, esto no significa que usted, para saber que Dios es Padre, usted sea teólogo. No, mire, yo no estoy en contra del estudio, porque sigo estudiando, pero entre más usted se meta en la Biblia horas y horas y horas y horas, usted está con el mejor teólogo de teólogos aprendiendo. ¿Es así o no es así, iglesia? Pero quiere aprender otras cosas cuando le da pereza leer la Biblia. Hermano, yo siempre le excito: dedique tiempo a leer la Biblia, horas, métase. Hermano, si dura 4 o 5 horas, amén. Al otro día otras 3, amén. Ese es su mejor maestro, su mejor mentor, su mejor, que todo lo puede. Él es el que le enseña. ¿Qué dice Judas? Estamos leyendo nomás, estamos leyendo la palabra. No estoy citando libros ninguno. Judas capítulo, solo hay un capítulo, ¿no? Ahorita no vaya a buscar cuando le diga Judas 20, usted busque el capítulo 20.
Judas, verso 20 y 21. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Ojo aquí, Judas, lo que dice: orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Qué encuentra usted ahí? La palabra Trinidad. ¿Pero la encuentra ahí escrita Trinidad? No, pero está hablando ahí. Hechos capítulo 5. Dice así, esto fue cuando Ananías y Zafira llegaron ante Pedro. Resulta que ellos tenían una heredad y como vieron que alguien daba la ofrenda, entonces dijeron Ananías y Zafira: pues vendamos la heredad y la damos. Pero ellos dos se pusieron de acuerdo y le dijo: mire, Pedro está allá, ese pastor ni se cuenta se va a dar. Dijo: pues vendimos la heredad, supongamos que la vendieron en 3 millones. Dijo: pues ¿para qué vamos a entregar toda? Dijo: digámosle que la vendimos en 2 y nos quedamos con un palito. ¿Para qué le vamos a dar toda a Pedro? ¿Estás de acuerdo, Ana Zafira, conmigo? Le dijo. ¿Y qué cree que dijo la esposa? Sí, le dijo: vamos a decir que la vendimos en 2 y nos guardamos 1 para nosotros. Cuando van llegando Ananías y Zafira ante la presencia de Dios que habitaba en Pedro, mire lo que le dice. Dijo Pedro, Hechos 5:3. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Ojo aquí, al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de su heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ojo aquí, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios, plural. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? No, venga. Si el pastor le dice: ¿por qué no vino a la iglesia?, usted no le va a decir que nos fuimos a pasear, porque si no, él en el mensaje va a decir: compran carro y para Melgar. No, usted le va a decir que no nos timbró el despertador y ya. No tenemos por qué dar información, dicen muchos. Y Ananías y Zafira también pensaron lo mismo. Por eso les dijo Pedro: no estaba en tu poder. Si no hubieras querido vender, no la vendías. ¿Para qué la vendiste? Se ibas a sustraer o se robaba lo que él. O sea, estaba dando algo como con... ¿Sí? ¿Qué más dice? Juan capítulo 7. Pero ya que está ahí cerca, sí, busque Juan. Juan capítulo 7. Es que hay tantos textos. Ya lo tienen en Juan, pero váyase a Primera de Juan. Pero usted, como es pilo, ya está ahí. Primera de Juan, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice ahí el Señor? Juan capítulo, Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Escuche esto bien. Porque 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Ojo aquí, esto para los que suceden solos. Y estos 3 son uno. Son uno, dice la Trinidad. Hermano, es que la palabra no necesita defensores. Son seguidores, discípulos que le crean a él. Discípulos.
Ya lo tiene ahí. Primera de Pedro, ya que estamos ahí, seguidita ahí, vuélvete atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados ¿con qué? Con la sangre del Señor Jesucristo. Gracia, paz os sean multiplicadas. Amén. ¿Qué encontró usted ahí? Al Dios Padre, al Dios Espíritu y al Dios Hijo, a Jesucristo. Todos los textos, anótelos. ¿Qué dice Efesios 4:30? No contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. Si alguien dice que el Espíritu Santo es una fuerza no se lastima, una fuerza no se contrista. El que se contrista es una persona, se lastima es una persona. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Juan, ahora sí, quedémonos en Juan. Hay muchos textos que leer. Juan capítulo 16, por favor. Ya lo tiene ahí. Verso 7. Mire lo que dice ahí. Pero yo os digo a la verdad, os conviene. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo, que vendrá. Amén. ¿Sí o no? Juan 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, está diciendo el Señor Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que debía hablar. Plural, plural. Juan, ya lo tiene ahí, capítulo 14, verso 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Plural. Está hablando el Señor Jesucristo. Dice: yo me voy, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. ¿Sí? Juan 17. Le estoy dando citas bíblicas. Verso 1 al verso 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo Jesús: Padre, la hora ha llegado. Glorifica ¿a quién? A tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está hablando de pluralidad. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste y hice. Ahora pues, Padre, otra vez Jesús, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria, ojo con esto, que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
antes de que el mundo fuese creado, ya estaba la Trinidad de Dios. Amén, iglesia. Juan 15:26 ya lo leímos. Juan 12:49 ya lo leímos, ¿sí o no? Apocalipsis, o lea Juan 1:1 para no volvernos, porque pues dirá usted, uy, nos pone para allá y para acá. Juan capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, dice. ¿Está hablando de qué? ¿Lo leyó ya? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pluralidad. ¿Cómo podemos decir que Jesús es solo? ¿Cómo es eso? Y el último, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Ojo con esto. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, dice. Plural. Está hablando de plural ahí. Entonces todos dirían, yo me siento en el trono solo. Al que venciere, dice. Hijos, iglesia amada, la Trinidad está plasmada desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra cosa con respecto a aquellas personas como los pentecostales unitarios que no creen en la Trinidad, ellos, al no creer en la Trinidad de Dios o en la verdad absoluta de la palabra, están negando la palabra de Dios al mismo tiempo. Y el que no cree en la palabra es un hereje, dice la palabra. Es un hereje. Yo no estoy diciéndole que crea en mí. Siervo, por favor. Pastor, por favor. Tú que predicas, que no predicas la Trinidad, por favor, no metas el océano de Dios en tu piscina, que es tu mente limitada. Mete más bien tu mente, tus pensamientos al océano de Dios, que es la profundidad y el misterio de la palabra. Dale ese aplauso al Rey. Amén, iglesia. Y a usted también le digo, iglesia, no diga es que yo lo creo así. No, usted y yo no tenemos que decir yo lo creo así. Usted y yo lo que tenemos que decir, nos sometemos a la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y pare de contar. Así diga usted, no es que yo le voy a enseñar cuántos pares son 3 moscas. ¿Cuántos pares entre 3 moscas? 3 moscas nomás. ¿Sí o no? Ay, iglesia. Mire, termino acá. Siempre desde el principio Dios se ha dirigido a su iglesia hablando claramente, en una forma progresiva, mostrando poco a poco. ¿Cuántos han ido a hacerse una radiografía? ¿Usted se ha dado cuenta que entra allá y a veces apagan ese cuarto y prenden una luz allá? Le ponen la parte donde es afectada o yo qué sé, y le van tomando la radiografía.
cuando ya se la entregan, sale lo que hay dentro de usted. Si hay un hueso partido, ahí le sale. Mientras usted no se haga esta radiografía, no va a saber qué es lo que tiene su hueso, si está partido en 2 o en 3. Está partido, pero no sabe en cuánto. Así es, mientras no entremos y creamos la verdad absoluta de las escrituras, que solo escritura nada más, nunca vamos a entender. Y de hecho, entender la Trinidad de Dios no es posible, es imposible, porque es un océano. Es imposible entender la profundidad de Dios en absoluto y en plenitud en nuestra mente, que es limitada. Es imposible. Y por eso yo les he dicho, habrán preguntas que usted me hará y se irá con sus mismas preguntas sin respuesta, porque no hemos entendido y a veces no se entiende. Cuando usted llegue allá al cielo, le pregunta, le dice: Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? El Señor, cuando estaba en la última cena, le dijo: uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué cree que dijo Judas? ¿Seré yo, Señor? Y así es. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por haberme permitido, Señor, poder hablar de ti, Señor. Lo he hecho con temor, Señor, y temblor, porque hablar de tu palabra, hablar de ti, Señor, es un privilegio, pero al mismo tiempo, Señor, es una responsabilidad tremenda, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra iluminada nuestras vidas. Gracias porque ahí nos dejas plasmado tu palabra. Y sabemos y creemos, Señor, en tu palabra, que siempre ha estado la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, mi Rey, dile, por enseñarme. Y ayúdame, Señor, a poder cada día apasionarme y navegar en ese océano que es tu palabra, Señor. Dile: gracias te doy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.